Edu, llegamos tarde. Paso de hacer la cama. Estoy harto. Si luego además la voy a volver a usar, ya podrían hacerla tus robots, ¿no? ¿Científico? ¿Te acuerdas de Fernando? Otro científico. Pues él se dedica a programar robots. ¿Cómo? Vamos a verle. Vamos. Bueno, Fernando, ¿en qué trabajáis con estos robots tan chulos? Bueno, nosotros trabajamos en hacer terapias de rehabilitación con niños que tienen problemas de, por ejemplo, de parálisis cerebral y que tienen afectaciones tanto motoras como cognitivas. ¿Y en qué les puede ayudar estos robots a esos niños? Bueno, a los niños no les gusta ir a los hospitales a hacer rehabilitación, entonces lo que buscamos es que los niños vayan al hospital a jugar con el robot. Entonces nosotros planteamos juegos en los que interaccionan con el robot de manera que les hace mucho más agradable ir a los hospitales. Cambiamos la idea de ir a hacer una rehabilitación con un médico a ir a jugar con un robot. Entonces, ¿cómo conseguís que un juguete se convierta en un terapeuta? El niño puede hacer muchos juegos con el robot. La aportación que nosotros tenemos desde el punto de vista de inteligencia artificial es que el robot es capaz de percibir al niño y es capaz también de hacer acciones con el niño. Entonces, a partir de ahí podemos hacer muchos juegos. Por ejemplo, tenemos el juego del espejo. El juego del espejo es un juego en el que el robot pone una pose determinada, el niño tiene que imitar esa pose y el robot verifica si el niño lo está haciendo bien o no está haciendo bien. Que lo está haciendo bien, pues le pone otra pose distinta. Que lo hace mal, pues le rectifica, le cambia el color de los ojos para indicarle que si un brazo lo tiene mal y cosas así. O sea, si el niño hace algo mal, el robot se da cuenta y el niño percibe ese feedback. Totalmente. De hecho, nosotros en las evaluaciones que hicimos tanto en los hospitales como en colegios con niños sanos, pasábamos cuestionarios a los niños y les preguntábamos que si pensaban que el robot estaba vivo y si pensaban que el robot les entendía lo que decían. Y los niños siempre decían que sí. ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? Y, o sea, es capaz el niño de sentir que está conversando con el robot. Es como cuando ven la tele y en la tele un dibujo animado pregunta algo y el niño está viendo la tele y responde al robot. Esos diálogos nosotros hemos visto que se dan en el niño. Hola, ¿sabes hacer camas? ¿Tú puedes hacer que el robot se mueva y le damos un susto? Sí, espera. Está intentando convencerle para que le haga la cama. Eso si lo programa y lo mismo triunfa. Sí, va a estar bien, iba a estar bien. Y el desayuno. Sois vosotros. ¿Qué hacéis? No me va a hacer la cama, ¿verdad? ¿Qué hacéis? ¿Para qué sirve? Edu, ven, mira, que te voy a enseñar una cosa, tranquilo. 3, 2, 1, jump! Select your side. A mí me ha sorprendido que un robot pueda ser terapeuta para niños. Eso es un trabajo que nadie pensaba hace años que pudiese realizar un robot. ¿En qué otros trabajos nos van a poder sustituir? Bueno, la inteligencia artificial está permitiendo que los robots sean autónomos y además que tengan capacidades sociales. Entonces, una vez que se dan esas dos circunstancias, casi podrán desarrollar cualquier tarea. ¿Hasta qué punto es deseable programar robots para empezar a sustituir las tareas de los humanos?
Bien, yo creo que hay tareas que son importantes que nos sustituyan porque no son agradables para nadie, pero es verdad que hay otras que a veces pueden no ser tan interesantes. ¿Te puedes imaginar un robot que sea capaz de analizar todos nuestros sentimientos y así poder manipularnos? No sabemos seguro si eso es adecuado o no. ¿Qué importa? Mientras hagan nuestro trabajo, estaría de padre. No volver a trabajar. Edu. El cielo. Claro, una sociedad sin trabajo podría ser un paraíso, en el que los seres humanos nos desarrollemos como personas sin tener que estar atados ni a un trabajo ni a tareas domésticas. ¿Qué? Pues que también podría ser un infierno, un lugar en que unos pocos tengan de todo gracias a las máquinas, y la gran mayoría de la humanidad no tenga de nada, no tenga un trabajo ni forma de ganarse la vida, y llevamos una época de conflictos sociales y de guerras.